sentir la presencia de Dios. Como dice Él en su palabra, Él habita en la alabanza de su pueblo. En esta mañana, Señor, al exponer tu palabra, seas tú recibiendo toda la honra, toda la gloria, Señor, y todo el honor. Gracias te damos, Señor, porque desde la eternidad nos tuviste presente. Y en un momento de nuestra vida, Señor, nos atrajiste hacia ti, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a continuar con lo que yo llamo una miniserie de mensajes, y que tenía por título la vez anterior que me dieron esta posibilidad de traer el mensaje. El tema es fortaleciendo nuestra fe. La base de nuestra relación con Dios es la fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios, y quien se hizo hombre para que nosotros pudiéramos entrar, si creíamos en Él, en la eternidad como hijos de Dios. Y la primera persona o personaje bíblico del cual hablamos hace un tiempo fue una mujer que trajo al mundo 3 hijos, y uno de los cuales fue el libertador del pueblo de Israel de uno de sus tiempos de esclavitud. Esa mujer se llamaba Jocabed, y uno de los hijos que ella tuvo, y vamos a ver hoy la historia de él, fue Moisés. Toda esta historia de la vida real comenzó en Egipto. Muchos años antes de que esta situación o de esta historia sucediera, Dios levantó a un hombre, José, y lo envió a Egipto luego de una circunstancia muy difícil, increíble, porque uno piensa a veces cómo Dios permite que sus hijos o las personas que le eligen puedan atravesar situaciones tan conflictivas. Pero eso forma parte del entrenamiento que Dios nos da para formar el carácter, un carácter, digo yo, siempre de acero sobrenatural, para que podamos, con su ayuda y sabiendo que es Él el que va delante de nosotros, podamos hacer grandes hazañas, si las miramos desde afuera, en el nombre del Señor. Bueno, el pueblo de Dios estaba en Egipto, había entrado bajo la bendición de José y del faraón, que en ese momento reinaba. Pero con el transcurso del tiempo, habiendo muerto José, habiendo muerto el faraón, pasaron los años y la gente se olvidó de cómo el Dios verdadero, el Dios del pueblo hebreo, los había llevado a Egipto. Cuando entraron era el 70, y Dios les proporcionó la mejor tierra, la mejor región de Egipto. Y Dios, como conoce a su pueblo, lo ama, lo cuida, los prosperó en número, se fueron creciendo, se multiplicaron, y también los prosperó en todas las demás áreas de su vida. Pero a medida que este pueblo crecía en número y en prosperidad, el faraón, han pasado muchos años en esta historia que les digo, ya hacía 400 años que estaban en Egipto, pero paulatinamente, al olvidarse de cómo había sido este pueblo, cómo había entrado, de quién había sido José, los egipcios, que eran uno de los pueblos más paganos y más
idólatras que existían en la antigüedad, los fueron esclavizando a estos hebreos que se multiplicaban peligrosamente. Vamos a usar en esta mañana dos escrituras y yo quisiera que ustedes la buscaran. De ahí no nos vamos a mover porque es fundamental para el propósito de este mensaje de hoy. Vamos a ver a través de estos versículos, que son dos, vamos a ver varias cosas y yo les pido que abramos nuestro corazón para que podamos ver lo que Dios nos quiere mostrar. Vamos a ver la mano de Dios moviéndose en todo. Hermanos, nosotros sabemos, lo decimos, pero si en nuestras circunstancias a veces la presión externa espiritual del enemigo viene muy fuerte, puede que digamos, ¿y dónde está Dios en este momento en el que yo estoy sufriendo? Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender, no solo en nuestro intelecto, sino en nuestro corazón, de que Dios está en control, total control de todo lo que ocurre en el mundo y en nuestra vida. Él está en control. Aunque con los ojos naturales o con los sentimientos podamos pensar a veces que ¿dónde está? Pero eso es una verdad, es un principio que lo tenemos que tener tan enraizado en nuestro ser para poder atravesar todas esas circunstancias que a veces llegan a nuestra vida. Yo quiero que abran sus Biblias en la epístola a los Hebreos y vamos a leer dos versículos. Vamos a ir primero a Hebreos capítulo 11 y el versículo es el versículo 27. Versículo 27, Hebreos 11, versículo 27. Este es un versículo sumamente importante porque nos describe a Moisés, nos describe a este hombre que siendo igual que todos nosotros, eso es lo más es una de las cosas bellas de la Escritura. Todos los personajes bíblicos que sirvieron a Dios tenían las mismas debilidades que nosotros. ¿Por qué pudieron servirlos? Porque en el momento de ser llamados por Dios, ellos dijeron sí y permitieron que Dios los moldeara conforme a ese ideal o a esa persona que tenía en mente Dios que los iba a servir. Gracias. Y así es con nosotros. Dios tiene un plan, un propósito para cada vida. Pero ese propósito y ese plan se van a cumplir en el transcurso del tiempo. Dios nos busca, nos salva y comenzamos un caminar en su camino y en ese trayecto Él nos va moldeando. Por eso es importante, hermanos, que no nos resistamos a la obra del Espíritu Santo en nosotros, que es uno de sus ministerios, es llevarnos a la verdad y de transformar nuestra vida y encaminarlos en el camino de lo que llamamos la santidad. En ese mismo trayecto Dios ha usado y ha moldeado a todos aquellos hombres y mujeres que en la Biblia conocemos que fueron usados poderosamente por Dios. Hubo un tiempo de formación y en la vida de Moisés lo vemos muy claramente a eso. Por eso les digo, es tan importante que abramos nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos ver en estos textos y en esta vida cosas que Dios quizá quiera hablarnos a nosotros
Cada uno de nosotros está en un punto de su crecimiento espiritual. Esa es la realidad. Y Dios va a obrar en cada vida hasta el momento en que salgamos de este mundo, ¿verdad? Pero Él quiere usarnos y nosotros queremos servirle. Pero a veces no sabemos cómo, a veces nos adelantamos al tiempo que Él tiene. Entonces, la historia de hoy, que es una historia de la vida real, nos va a ayudar a entender muchas cosas. Vamos a leer entonces el versículo Hebreos 11, 27. Ese capítulo 11, yo les recomiendo que lo lean, es precioso como todo lo que hay en la Biblia y habla de los héroes de la fe. Y ahí están las personas, hombres y mujeres, que fueron siervos de Dios en aquellos tiempos bíblicos. Y de ellos, de sus vidas, de cómo se presentaron, de cómo Dios los llamó, de toda su trayectoria, nosotros, cristianos del siglo XXI, podemos aprender muchas cosas. Dice así el versículo 27. Por la fe, dejó a Egipto, este es Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vuelvo a leerlo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y el siguiente versículo, que indudablemente se une a este, y que yo les dije es el fundamento de nuestra relación con Dios, dice así, Hebreos versículo 1, y probablemente lo sepamos de memoria, dice, es pues la fe. ¿Quieren decirlo conmigo? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos escrituras preciosas, profundas, llenas de significado y de elementos que nosotros podemos cosechar en este día para nuestra vida y para nuestro caminar. Bueno, la historia esta comenzó con Jocabed y su esposo Amram. Ellos eran de la tribu de Leví, o sea, la tribu que Dios había elegido para que ministraran en el templo. Y ambos se casaron y tuvieron 3 hijos. En ese momento, que van a ser el tercer hijo, primero era Miriam, Aarón, y este niño que iban a ser, que no sabían, por supuesto, si iba a ser niño o niña, se anuncia en un tiempo terrible, peligroso, para el pueblo de Dios en Egipto. Habían pasado poquito más de 400 años desde que José entró con bendición, trajo su familia encabezada por Israel, por Jacob, y habían entrado en Egipto con la bendición del faraón. Poco más de 400 años. Como les dije, los tiempos habían cambiado y ellos, este pueblo que Dios había aumentado el número y había prosperado en todos los aspectos, seguía multiplicándose. Entonces el faraón de ese momento tuvo temor. Fíjense una cosa que es importante para empezar a notar las cosas, ¿verdad? No lo digo literalmente, para tener en cuenta. Satanás opera utilizando el temor. ¿Se dan cuenta? Temor al futuro, temor a esto, temor a esto otro. Cuando el ser humano entra en ese juego, muchas cosas malas pueden llegar a pasar a esa persona. Pero nosotros, los que un día fuimos rescatados
de las garras de Satanás, no tenemos ninguna razón para temer. Hay un temor natural que Dios pone para que no los peligros, nos apartemos de peligros, ¿no es cierto? Pero todos nosotros quizá hemos experimentado ese otro temor, que no viene de lo natural, sino que viene del enemigo. Hermanos, una de las cosas bellas de la salvación es que no tenemos que temer. ¿Por qué? Porque Dios ha roto ese poder que Satanás tenía sobre nuestra vida. Un algo precioso para nuestra vida. Bueno, Faraón tuvo miedo porque él seguía el lineamiento del que pone el temor. Y dijo, si este pueblo sigue aumentando, se pueden unir, aliar con mis enemigos, levantarse en contra de mí y atacar. Entonces tuvo una idea brillantísima, de esas que inspira el enemigo. ¿Cuál fue la idea? Bueno, la idea bárbara sería matar a todos los niños varones hebreos que nazcan. Entonces dio la orden a las parteras que cuando fueran a ayudar a las hebreas en sus partos, si era varón, lo mataran. Si era niña, lo dejaran vivir. Pero hermanos, como les dije antes, Dios está en control de todas las circunstancias. Entonces, estas mujeres, eran dos, tuvieron temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es odiar el pecado, dice el libro de los Proverbios. Es el comienzo de la sabiduría, el temor a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Desde el punto de vista bíblico, temer a Dios, dice en el mismo libro, es odiar el pecado. Es tener reverencia a Dios. Es saber que Dios es todopoderoso, que es bueno y misericordioso, pero que también es juez justo. Es saber que la corrección de Dios empieza en la casa, empieza por su pueblo. Entonces, ante esa situación, estas mujeres, a pesar de ser idólatras y todo lo que uno quiera pensar, tuvieron temor de Dios y no obedecieron la orden del rey. Entonces, el rey, por supuesto, no le gustó, pero otra idea en su cabeza dice, bueno, vamos a involucrar a todo el pueblo para que cuando en su lugar donde vive nazca un niño varón hebreo, lo tiren al río Nilo, que estaba infectado, por supuesto, de cocodrilos. O sea, era una cosa terrible. Pero esta familia, Jocabed, su esposo Amram, fueron advertidos, no dice la Biblia exactamente cómo, pero de alguna manera Dios les hizo saber que ese niño que iba a nacer, y cuando nace ese niño, dice, lo vieron niño hermoso. Había algo en el corazón de ellos que posiblemente era lo que Dios les estaba poniendo en su corazón, y ese niño, por obra de su madre, por la fe de sus padres, fue separado, la mamá hizo su pequeña canastita, lo cubrió y lo puso en el río Nilo. Bueno, sabemos la historia de Moisés. Yo quiero que vean la mano de Dios. Ese niño, en ese canastito cubierto y a prueba de agua, diríamos así, fue despacito navegando por ahí. ¿Y quién estaba allí? Pues Dios puso a la hija de Faraón. Ella lo encontró y su hermana, la hermana de este niño, iba así por la orilla viendo hasta dónde llegaba. Sabemos la historia, ¿verdad? Encuentran al niño. Ahora desde el vamos, esa hija del Faraón sabía que este era un niño de los hebreos, está escrito.
Y otra maravilla en donde vemos el control de Dios y que Dios está pendiente, hermanos, de sus hijos, fue que como era un bebé había que amamantarlo. Y la hermana de ese bebé le dice, ¿quieres que llame a una madre hebrea para que lo amamante? Bueno, el resultado de esa pequeña historia o grande historia, se lo llevan a la casa de su madre, o sea, a la familia, y allí ella lo tiene, lo amamanta, el palacio le paga por hacerlo, y al cabo de un tiempo, era la costumbre en aquellos tiempos de amamantar a los niños por 3 o 4 años. Moisés en su casa, con sus padres, con sus hermanos, recibiendo las primeras, diríamos, las primeras letras, recibiendo el fundamento de religioso acerca de quién era su Dios. Y sabemos también que en el transcurso de su vida, él supo cuál era el llamado de Dios para él. Fíjense todo lo que Dios hizo para este propósito que él tenía para su pueblo. Moisés entonces estuvo los primeros años de su vida, digamos 3 o 4, en casa con sus padres, con sus hermanos, y solventada su alimentación, solventado lo que fuese, por el palacio. A la edad en que fue destetado, la mamá lo llevó al palacio. Y allí comenzó Moisés su vida como un futuro príncipe. Dios tenía un propósito para Moisés. Nosotros que leemos, que tenemos el libro completo, sabemos cuál era el propósito de Dios. Dios había separado a este niño para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y sabemos, porque sabemos el final de la historia, que el número, la tarea era imposible de realizar a menos que la hiciera Dios. Y eso lo vamos a ver en unos minutos. No quiero extenderme demasiado. Pero hermanos, la palabra de Dios dice en Proverbios 19:21, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová prevalecerá. Hermanos, el hombre, el sistema del mundo, todos nuestros enemigos, todo lo que se levante en contra de nosotros, podrán pensar, podrán planear, podrán hacernos alguna cosa terrible, pero el propósito de Dios va a prevalecer. Dios no nos ha prometido que nunca vamos a sufrir, o sufrir injustamente, quizás sí, pero Él va a prevalecer. Ese es otro principio poderoso que nosotros tenemos que atesorar. Primero, Dios está en control de todas las cosas. Dios está interesado en cada detalle de nuestra vida, hermanos. Nada ocurre, ni un pajarito cae de un árbol muerto sin que Dios lo sepa. Si tan solo recordáramos estas cosas cuando estamos bajo la presión de la tribulación, bajo la presión espiritual que puede ser de diferentes clases, si tan solo nos acordáramos de estas cosas, qué diferente sería, ¿no es cierto? ¿Cómo se iría transformando nuestra vida cuando dijéramos, no, Dios está en control? Sí estoy sufriendo, pero Dios está en control. Y Dios no va a permitir más sufrimiento del que yo pueda soportar. Porque sabemos que el que vive en nosotros es el que nos da la fuerza, el poder para soportar todo lo que venga a nuestra vida. Preciosos principios. Muy bien.
Dice acá el versículo que Moisés, por la fe, salió de Egipto, no temiendo la ira del rey. Hay varios elementos que se ven en la fe, hermanos. Cuando la fe está presente, hay valentía. ¿De dónde? Pues sobrenatural. Cuando la fe está presente, hay convicción. Nadie nos mueve de aquello que sabemos en nuestro corazón que Dios ha prometido. Nadie. Hay valor, hay convencimiento y hay acción. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas que vemos en la Biblia que sirvieron a Dios, actuaron fundamentados en esa certeza que tenían del que había dicho la promesa, que había hecho la promesa, y estaban convencidos de que él iba a actuar. Miren qué cosa preciosa es la fe. Y cuánto necesitamos nosotros fortalecernos en la fe, día a día. ¿Para qué? Para poder atravesar las vicisitudes, los problemas de este mundo. Hay muchos problemas y puede que vengan muchos más hasta que el Señor regrese. Pero si nosotros como pueblo de Dios estamos cimentados en esa fe, lo vamos a poder soportar, y atravesar y salir victoriosos. Y más, hermanos, lo vamos a poder, al hablarles a otros de este Dios que nosotros conocemos, vamos a traer muchos más para que puedan ellos disfrutar esa realidad tan preciosa que es la fe en Cristo Jesús. Por la fe dejó a Egipto. ¿Qué le pasó a Moisés? Un autor cristiano que escribió la biografía de Moisés dijo así, escribió esto. Moisés, vivió 120 años. Dice, podemos dividir la vida de Moisés en 3 periodos de 40 años. Los primeros 40 años de Moisés, o sea, desde la edad 0 a 40 años, Moisés creyó, por su formación, por todo lo que aprendió, creyó Moisés que él era alguien. Es más o menos la trayectoria que sigue nuestra vida, hermanos. Nosotros en el mundo creemos que somos alguien. ¿Por qué? Porque hablamos de lo que uno tiene, lo que uno es, lo que uno hace. Todas esas cosas son valiosas en el mundo. Entonces Moisés creía que él era alguien. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice que Moisés, cuando estaba en el palacio, él aprendió toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso, dice, en palabras y era poderoso en acción. O sea que Moisés era un hombre que por esa formación que había tenido, conociendo toda la sabiduría de los egipcios, astronomía, todo lo que los egipcios, en lo que los egipcios se destacaron, él creía que él era Moisés. Aquí viene Moisés, soy el futuro faraón acá. ¿Y cuál es el problema de eso? Moisés sabía que Dios tenía un plan para él y era sacar al pueblo del cautiverio. En algún momento de la vida Dios le revela eso. Y dice la palabra que él salió a ver cómo estaban ahí su pueblo y demás cuando tenía 40 años y vio a un egipcio maltratando a un hebreo y lo mató al egipcio. Y eso se descubre, ¿verdad? Y luego él se presenta a 2 hebreos que se estaban peleando y le dicen, hermanos, no se peleen, son hermanos ustedes. Y esa
expresión de él, ese presentarse, creyendo que el pueblo hebreo lo iba a aceptar, termina en un fracaso. No lo aceptan como alguien que los pueda liberar o que los pueda liderar. Y al enterarse el rey de esto que había hecho, lo busca para matarlo, tiene que huir. El segundo periodo de 40 años de Moisés los transcurren en el desierto. Y es ahí donde Dios trata con él y lo va transformando. Hermanos, nuestras vidas van a ser transformadas y moldeadas por Dios. Estamos en un camino y Dios, si nosotros no resistimos a la fuerza y al poder de su Espíritu Santo que habita en nosotros, nos va a moldear, vamos a ser transformados para parecernos más al Señor Jesucristo. Entonces Moisés estaba en necesidad de ese entrenamiento. Durante 40 años Moisés pastoreó las ovejas que ni siquiera eran de él, de su suegro. Y allí fue entrenado por Dios, y en el momento en que Dios lo llama, desde la zarza ardiente, él ya le contesta así. Aquel Moisés que creía ser alguien, ahora le dice a Dios, cuando Dios le dice que lo va a mandar, dice, pero ¿quién soy yo para ir y decirle al faraón que deje salir al pueblo tuyo? O sea, aquel que era fuerte, poderoso en palabras, ahora dice, ¿quién soy yo? Hermanos, para que nosotros seamos útiles a Dios, para que Dios pueda usarnos poderosamente en lo que Él quiera, debemos pasar por esa escuela de Dios en donde nosotros, lo que nosotros éramos, sea transformado para que Dios sea quien lleve la gloria, el honor, la alabanza. ¿Entienden? Para que ninguno de nosotros tome crédito por lo que solo podemos hacer porque Dios va delante nuestro. Preciosa la vida de Moisés. Primero Moisés, acá estoy yo, Moisés. Y luego, ¿quién soy yo? Y luego le dice, yo no puedo hablar mucho. Hace varias cosas, dice. Pero nosotros tenemos que entender que este Moisés de la segunda etapa es el Moisés que Dios va a poder usar. Porque ya no sabía quién era.